Miles de personas, gente que no se conoce, pero una persona los une a todos. Las grandes fiestas de Gatsby, uno de los libros magistrales de la literatura universal que todo el mundo debe conocer. Si quieres conocer esta gran historia, escúchanos en nuestro canal Historia Oscura. A continuación, el Gran Gatsby. El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Cuando era más joven y vulnerable, mi padre me dio un consejo que no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. Cuando desees criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú. En consecuencia, soy una persona dada a reservarse sus juicios, hábito que me ha permitido conocer gran número de personas singulares. Sin embargo, he de admitir que cuando regresé del este en el otoño, mi tolerancia había tocado su límite, y no quería saber nada de nadie. Solo Gatsby, el hombre que presta su nombre a este libro, escapaba a mi desprecio. Había algo fabuloso en él, una extraordinaria disposición para la esperanza y el romance que jamás hallé en otra persona, y que probablemente no vuelvo a encontrar jamás. Pero la basura hedionda que flotaba en la estela de sus sueños, y que al final lo devoró, fue lo que mató por un tiempo mi interés por el resto de los hombres. Desde hace 3 generaciones mi familia ha sido gente de bien en esta ciudad, del Oeste Medio. El hermano de mi abuelo, que llegó aquí en el año 51, envió un reemplazo a la guerra civil y fundó la ferretería que mi padre administra hoy en día. Yo me gradué en New Haven en 1915 y al poco tiempo participé en la Gran Guerra. Al regresar del frente, decidí viajar al este, a aprender el negocio de bonos y valores. Mi padre aceptó subvencionarme un año y partí al este definitivamente, o al menos así lo creía yo, en la primavera del año 22. Lo más práctico era buscar alojamiento en la ciudad. Pero un compañero de oficina me insinuó que alquiláramos juntos una casa de un pueblo vecino, y la idea me sonó. Él la encontró, una casa de campo prefabricada por $80 mensuales. Desgraciadamente a último minuto la empresa lo envió a Washington y yo me tuve que marchar al campo solo. Tenía una criada finlandesa que me tendía el desayuno y cocinaba de vez en cuando. La casa estaba situada en aquella isla bulliciosa y delgada que se extiende por todo el este de Nueva York, y en la que hay 2 formaciones de tierra insólitas, un par de enormes huevos, idénticos en su contorno, que penetran en el mar separados solo por una bahía. Yo vivía en West Egg, el lugar menos de moda de los 2. Mi casa quedaba a 50 metros del estuario, apabullada por 2 inmensos palacetes que se alquilaban por $12 o $15,000 la temporada. La de la derecha era la mansión de Gatsby, a quien aún no conocía. Pero la historia de este verano comienza a la tarde que fui a cenar donde los Buchanan. Daisy era prima segunda mía, y a Tom, su esposo, lo conocí en la universidad. Al terminar la guerra pasé 2 días con ellos en Chicago. Tom había sido la estrella del equipo de fútbol americano de New Haven, figura de renombre nacional de cierta manera. Su familia era en extremo acaudalada, y vivía con un estilo que cortaba el aliento. Por ejemplo, al mudarse al este, había traído desde Lake Forest toda una cuadra de caballos. No era fácil imaginarse que un hombre de mi propia generación pudiera ser tan adinerado como para hacer algo así. Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón particular, y luego anduvieron de un lugar a otro, donde quiera que hubiera jugadores de polo y gente con quien disfrutar su dinero. En fin, una cálida noche me encontré viajando hacia East Egg, a visitarlos. Su casa era aún más recargada de lo que había esperado. Una mansión colonial en alegres rojo y blanco, con vista a la bahía. Tom Buchanan estaba de pie en el pórtico delantero en traje de montar. Andaba en sus 30, robusto y de porte altivo. Un par de brillantes ojos arrogantes le hacían parecer como echado hacia adelante con agresividad. Y el hosco tono de voz con que hablaba daba una impresión de displicencia. Después de contarme que aquella propiedad había pertenecido a The Main, un famoso petrolero, me invitó a entrar. Pasando por un corredor de techo alto, llegamos a un alegre espacio de colores vivos, separado de la casa por ventanales franceses abiertos de par en par. La brisa soplaba a través del cuarto moviendo las cortinas, y en un sofá había 2 mujeres. Ambas vestían de blanco, y sus trajes revoloteaban como si acabaran de regresar por el aire tras un corto vuelo por los alrededores de la casa. Se sintió un estruendo al cerrar Tom el ventanal de atrás, y entonces el viento atrapado murió en el cuarto, y las cortinas y las mujeres descendieron lentamente al piso como globos. La menor de ellas me era desconocida. Estaba extendida cuán larga era en un extremo del sofá, totalmente inmóvil. Si me vio, no dio muestra de ello. La otra, Daisy, se inclinó un poco hacia adelante
Emitió una risita absurda y encantadora. «Estoy paralizada de la felicidad», dijo. Volvió a reír como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Me estrechó la mano y juró que no había nadie en el mundo a quien deseara ver tanto como a mí. Era un truquito muy suyo. Luego me susurró que el apellido de la otra joven era Baker. La señorita Baker me hizo un leve gesto con la cabeza, y al instante volvió a echarla hacia atrás. Volví a mirar a mi prima, que comenzó a formularme preguntas en su voz queda y excitante. Su rostro era triste, sus ojos y su boca brillantes, y su voz tan sensual, que los hombres que la amaban no podían olvidarla. Un «escúchame» susurrado, la promesa de que acababa de hacer algo delicioso, y de que se avecinaban cosas todavía más emocionantes. «Tienes que conocer a la niña», me dijo. «Está dormida, tiene 3 años». «No la has visto nunca, ¿verdad?» «Jamás», respondí. «¿En qué andas, Nick?», me preguntó Tom, poniéndome una mano en el hombro. «Esclavo de los bonos», le respondí, y le expliqué con quiénes trabajaba. «No los he oído mentar», dijo con tono seguro. «Ya oirás de ellos», contesté cortante. «Si te quedas aquí, oirás de ellos». «Claro que me quedaré aquí. Sería un tonto si me fuera a vivir a otra parte». «¿Seguro?», exclamó la señorita Baker, de modo tan abrupto que me hizo sobresaltar. Era lo primero que decía desde que yo entrara al cuarto. «Estoy tiesa», agregó. «Llevo recostada en este sofá desde que tengo memoria». «No me mires a mí», replicó Daisy. «Toda la tarde me la he pasado tratando de convencerte que vayamos a Nueva York». Miré a la señorita Baker, y me pareció que ya la conocía, o que había visto una foto suya en alguna parte. «Usted vive en West Egg», anotó ella con desprecio. «Debe conocer a Gatsby». «¿Gatsby? ¿Cuál Gatsby?», preguntó Daisy. Antes de que pudiera decir de qué se trataba de mi vecino, anunciaron la comida. Las 2 mujeres nos precedieron en la salida a la terraza. «Tenemos que hacer algún programa», bostezó la señorita Baker. «¿Qué podemos hacer?», dijo Daisy compungida. «¿Qué hace la gente?». Y sin dar tiempo a que le respondieran, se quedó mirando su dedo meñique con expresión dolorida. «Está lastimado», dijo. Todos miramos. Tenía el nudillo amoratado. «Fuiste tú, Tom. Sé que fue sin culpa, pero fuiste tú. Eso me gano por haberme casado con un bruto, un completo mastodonte». «Hasta en broma me molesta la palabra mastodonte», objetó Tom malhumorado. «Mastodonte», insistió Daisy. Algunas veces ella y la señorita Baker hablaban con una expresión tan fría como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales vacíos de todo deseo, como si no les importara nada. «Tú me haces sentir poco civilizado, Daisy», confesé al calor de mi segundo vaso de claret. «La civilización se está derrumbando», dijo Tom con violencia. «Me he vuelto un terrible pesimista en la vida. ¿Has leído El auge de los imperios de color? La tesis es que si nos descuidamos, la raza blanca va a quedar aplastada sin remedio. Es algo científico, está demostrado». De pronto el teléfono repicó y un momento después, el mayordomo se acercó a Tom y le dijo en secreto algo que lo puso de mal humor. Tom entró en la casa sin decir palabra. «Me encanta verte en mi mesa, Nick», me dijo Daisy, como si la ausencia de su marido hubiera encendido algo en ella. «Me recuerdas una rosa, toda una rosa, ¿no?» «Yo no me parezco ni un poco a una rosa». Daisy no hacía más que improvisar, pero manaba de ella una calidez excitante, como si su corazón estuviera tratando de llegar a donde uno, escondido tras alguna de aquellas palabras emitidas sin aliento. De pronto arrojó la servilleta sobre la mesa, se excusó y entró en la casa. Un murmullo se alcanzó a escuchar en el cuarto aledaño, y la señorita Baker se inclinó sin la menor vergüenza para escuchar mejor. «Este señor Gatsby del que me habló es mi vecino», le dije. «Silencio, quiero oír qué pasa». «¿Sucede algo?», indagué inocente. «¿Quiere decir que no lo sabe? Yo pensaba que todo el mundo lo sabía. Tom tiene una mujer en Nueva York, y ella debería tener la decencia de no llamarlo a la hora de la comida, ¿no le parece?» Se oyó el revoloteo de un traje y el crujir de unas botas. Tom y Daisy regresaron a la mesa. «Me asomé y está muy romántico afuera», dijo Daisy. «¿No es cierto, Tom?» «Mucho», dijo Tom, y añadió dirigiéndose a mí. «Si hay buena luz después de cenar, te llevo a los establos». El teléfono volvió a sonar, y Daisy le hizo un gesto contundente a Tom con la cabeza, con lo que el tema del establo, o mejor, todos los temas, se desvanecieron en el aire. Más tarde Tom y la señorita Baker pasaron a la biblioteca, mientras que yo seguía a Daisy por una serie de corredores que iban al pórtico delantero. «No nos conocemos bien, Nick», me dijo de repente, «aunque seamos primos. ¿No viniste a mi boda?» No había regresado de la guerra.
Cierto, vaciló. Pues sí, Nick. He tenido malas experiencias y me he vuelto muy cínica con respecto a todo. Era obvio que tenía razones para hacerlo. Esperé, pero no dijo nada más. Insinué el tema de su hija. ¿Quieres saber lo que dije cuando nació? Me desperté con un sentimiento de total desamparo, y ahí mismo le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que niña. Entonces volteé la cara y lloré. Está bien, dije. Me alegro de que sea niña. Pero confío en que sea una tonta. Lo mejor que le puede pasar a una niña en este mundo es ser una hermosa tontica. Pienso que el mundo es horrible. Mírese como se mire, hasta la gente más avanzada lo cree. En el instante en que se quebró su voz, me di cuenta de su falta de sinceridad. Un segundo después me miró con la sonrisa más postiza que confirmaba su pertenencia a una sociedad secreta muy distinguida, de la que ella y su marido eran miembros. Adentro, Tom y la señorita Baker se encontraban sentados en los extremos del largo sofá. «Son las 10», dijo la señorita Baker cuando entramos. «Hora en que las niñas buenas se van a la cama». «Jordan va a jugar en el torneo mañana», explicó Daisy, «en Westchester». «Ah, usted es Jordan Baker», dije, comprendiendo al fin por qué su rostro me era conocido. Su agradable expresión de desdén me había mirado desde muchas fotografías de revistas deportivas. Una vez había oído una historia desagradable sobre ella, pero ya ni recordaba de qué se trataba. «Buenas noches, señor Carraway», dijo. «Nos veremos de nuevo». «Claro que lo harás», intervino Daisy. «Es más, me dan ganas de arreglar un matrimonio. Ven a menudo, Nick. Y yo, ¿cómo decirlo? Echaré a uno en brazos del otro». «No oí nada», gritó la señorita Baker desde las escaleras. «¿La señorita Baker es de Nueva York?», pregunté. «No, es de Louisville», respondió Daisy. «Pasamos allí nuestra hermosa e inocente infancia». «¿Le abriste tu corazón a Nick en la terraza?», preguntó inesperadamente Tom. «No», respondió Daisy. «Hablamos de la raza nórdica». «No creas todo lo que dice Nick», me dijo Tom. Pocos minutos después me levanté para irme a casa. Los dos me acompañaron hasta la puerta y cuando prendí el carro, Daisy me llamó imperiosa. «¡Espera! Olvidé preguntarte algo. Supimos que estabas comprometido con una chica de allá del oeste». «Es una calumnia», repliqué. «Soy demasiado pobre para pensar en matrimonio». «Lo oímos decir a 3 personas», insistió Daisy. «Entonces debe ser cierto». Yo, por supuesto, sabía a qué se referían, pero la verdad no estaba ni remotamente comprometido. De hecho, una de las razones que me había traído al este había sido la actividad de los chismosos. No es lógico dejar de salir con una amiga por los rumores, pero yo tampoco tenía intenciones de que me obligaran a casarme a fuerza de chismes. Por otra parte, el que se interesaran por mi vida hizo que los Buchanan me parecieran un poco menos ricos. Pero de todos modos, me sentía confundido e incluso asqueado cuando me marché. Me parecía que Daisy debía irse cuanto antes con la niña, pero parecía que ni siquiera se le había pasado por la cabeza hacerlo. En cuanto a Tom, el hecho de que tuviera una mujer en Nueva York me sorprendía mucho menos que verlo deprimido por la lectura de un libro. Cuando llegué a mi casa hacía una noche tan agradable que me senté un rato en el césped. De repente la silueta de un gato se recortó contra la luz de la luna, y al volver mi cabeza para mirarlo, me di cuenta que no me encontraba solo. A unos 50 metros, un hombre con las manos en los bolsillos, observando de pie la pimienta dorada de las estrellas, había emergido de las sombras de la mansión de mi vecino. Algo en sus movimientos pausados y en la seguridad de su postura me indicó que era Gatsby en persona. Pensé en acercarme a saludarlo, ya que la señorita Baker lo había mencionado, pero parecía tan contento en su soledad que me abstuve de hacerlo. Miré entonces hacia el mar y no distinguí sino una diminuta luz verde, que parecía ser el extremo de un muelle. Cuando volví a mirar hacia Gatsby, había desaparecido y yo me encontraba nuevamente solo en medio de la oscuridad. Casi en la mitad del camino entre West Egg y Nueva York, la carretera se une con la carrilera, un largo trecho. Es un valle fantástico de cenizas, donde éstas toman la forma de casas, chimeneas e incluso la de hombres grises que se mueven envueltos en la niebla. Encima se pueden ver los gigantescos ojos azules del Dr. T.J. Eckleburg en una valla, cavilando sobre el solemne basurero. Por uno de sus lados este valle limita con un riachuelo fétido, y cuando el puente levadizo se abre para que pasen las barcazas, los pasajeros de los trenes pueden observar la deprimente escena, hasta por media hora. Siempre es necesario hacer un alto ahí por lo menos 1 minuto, y fue gracias a esta parada que conocí al amante de Tom Buchanan. Dondequiera que lo conocían, se hacía referencia a su amante. A sus amigos les molestaba que se presentara con ella en los restaurantes más populares, y que dejándola sentada,
fuera de mesa en mesa a conversar con cualquier conocido. Una tarde coincidí con Tom en el tren de vuelta de Nueva York, y al detenernos junto a los morros de ceniza, se levantó de un salto y, asiéndome del codo, me sacó literalmente del vagón. «Bajémonos. Quiero que conozcas a alguien». Me parece que había empinado el codo más de la cuenta, pues su invitación rayaba en la violencia y se basaba en la arrogante suposición de que yo no tendría nada mejor que hacer aquella tarde. Nos alejamos de la carrilera y retrocedimos unos 100 metros por la carretera, hasta divisar un único edificio de adobe, a la orilla del basurero. En él había un local en alquiler, uno de esos restaurantes que abren toda la noche, y un taller. Reparaciones George B. Wilson, compraventa de carros. El interior, casi vacío, delataba la falta de prosperidad. El único auto era una chatarra de Ford. «Hola, Wilson, mi viejo», dijo Tom, dándole una jovial palmada en el hombro al dueño, un hombre rubio y apagado. «¿Cómo van los negocios?» «No me puedo quejar», contestó Wilson. «¿Cuándo me vas a vender ese auto?» «La semana entrante. Es muy lento, ¿no?», dijo Wilson. «Si piensas eso», dijo Tom, «mejor lo vendo en otra parte». «No quería decir eso», explicó Wilson cuando sonaron unos pasos en la escalera, y apareció una mujer. Tenía unos 30 años, era bastante robusta, y portaba el exceso de carnes a la manera sensual como algunas hembras saben hacerlo. En su rostro no había ningún destello de belleza, pero estaba llena de una increíble vitalidad. «¿Trae alguna silla, sí?», le dijo su marido. «Oh, claro», accedió, y se dirigió a la oficinita. «Deseo verte», le dijo Tom a la mujer, cuando Wilson hubo salido. «Toma el próximo tren». «Listo». Nos encontramos en el kiosco de las revistas del nivel bajo. Ella asintió con un gesto y se alejó justo en el momento en que Wilson salía con 2 sillas de su oficina. Tom y yo la esperamos en la carretera, más abajo, donde no podíamos ser vistos. «Horrible lugar, ¿no?», comentó Tom. «A ella le hace bien salir de aquí». «¿Y el marido no pone reparos?». «Wilson cree que va a visitar una hermana en Nueva York. Es tan tonto, que ni siquiera sabe que está vivo». Así fue pues como Tom Buchanan, su chica y yo viajamos juntos a Nueva York. Claro que la señora Wilson iba en otro vagón. Esto era lo máximo que Tom concedía a la sensibilidad de los habitantes de West Egg que estuvieran viajando en el tren. La mujer se había cambiado el vestido por uno de muselina que se le forró en las anchas nalgas cuando Tom la ayudó a subirse a la plataforma en Nueva York. En el kiosco compró una copia del Town Tattle y una revista de cine, y en la droguería una crema limpiadora y un frasco de perfume. Ya en la calle dejó que se fueran 4 taxis antes de seleccionar uno nuevo, color lavanda, con tapicería gris. «Quiero uno de esos perros», dijo luego. Tuvimos que retroceder hasta llegar a donde un anciano. En una canasta colgada de su cuello había una docena de cachorros recién nacidos, de raza incierta. «Me gustaría un perro policía», dijo la mujer. El hombre metió la mano en la canasta y sacó un perrito que se retorcía. «Ese no es ningún perro policía», dijo Tom. «No exactamente», dijo el hombre, «pero mire esa pelambre, qué capa». «Me parece divino», dijo la señora Wilson entusiasmada. «¿Cuánto vale?» $10. ¿Es niño o niña?» «Es una perra», dijo Tom, en tono cortante. «Aquí tiene su dinero. Vaya y cómprese 10 más como este». Más adelante alegué que tenía que bajarme, pero Tom se interpuso. «Myrtle se ofendería si no subes al apartamento», dijo. «¿No es así, Myrtle?» «Vamos», insistió ella. «Llamaré a mi hermana Catherine. Es muy bonita». En la calle 158 el taxi se detuvo frente a un edificio. La señora Wilson recogió su perro y todas las otras compras y entró con altivez. «Voy a invitar a los McKee», anunció en el ascensor. «Y a mi hermana». El apartamento quedaba en el último piso. Una salita, un pequeño comedor, una alcoba y un baño. La primera preocupación de la señora Wilson fue el perro. El ascensorista salió a buscar una caja llena de paja y un poco de leche. Mientras tanto, Tom sacó una botella de whisky de un armario cerrado con llave. Yo no me he emborrachado más que 2 veces en mi vida, y la segunda fue aquella tarde. Por eso cuanto sucedió está envuelto en una nebulosa. Sentada sobre el regazo de Tom, la señora Wilson llamó por teléfono a varias personas. Después se acabaron los cigarrillos y fui a comprar unos. Cuando regresé, Tom y su amante habían desaparecido. Me quedé sentado discretamente en la sala. Justo en el momento en que Tom y Myrtle, tras el primer trago, la señora Wilson y yo, ya nos llamábamos por nuestros nombres. Reaparecieron, comenzaron a llegar los invitados. Catherine, la hermana, era una mujer pelirroja,
de unos 30 años, esbelta y mundana. El señor McKee era un hombre pálido y afeminado, que vivía en el piso de abajo. Me informó que pertenecía al mundillo del arte. Más tarde colegí que era fotógrafo y autor de la borrosa ampliación de la madre de la señora Wilson que colgaba en la pared. Su mujer era chillona y lánguida, y me contó orgullosa que su esposo la había fotografiado 127 veces desde que se habían casado. La señora Wilson se había cambiado de ropa y llevaba ahora un vestido de chifón color crema, que producía un continuo crujido al moverse por la habitación. Su vitalidad se había convertido ahora en una impresionante altivez. Su risa, sus gestos, sus palabras se llenaban cada vez más de violencia. «Me gusta tu vestido», le dijo la señora McKee. «Es solo un vestido viejo y loco», dijo la señora Wilson. «Me meto en él únicamente cuando no me importa cómo me veo». «Pero se te ve divino», continuó la señora McKee. «Si Chester pudiera captarte en esa pose, sacaría buen partido. Yo he hecho algunos buenos estudios en Long Island», le comentó el señor McKee a Tom, que lo miraba indiferente. «A uno lo llamo Mountain Park, las gaviotas, y al otro Mountain Park, el mar». Catherine se sentó a mi lado en el sofá y me preguntó si yo también vivía en Long Island. Cuando le respondí que vivía en West Egg, me contó que había estado allá en una fiesta, hacía cosa de un mes, donde un tipo de apellido Gatsby. «Soy su vecino», le dije. «Pues se dice que es nieto o primo del Kaiser Guillermo», repuso ella, «que de allí le viene el dinero». «Me gustaría hacer más trabajos en Long Island», le decía el señor McKee a Tom, «si pudiera conseguir la entrada». «Pídeselo, Myrtle», dijo Tom, rompiendo a reír. «Ella te dará carta de presentación, ¿verdad, Myrtle?» «¿Verdad qué?» «Que le darás una carta de presentación para tu esposo a fin de que pueda hacerle unos estudios. George B. Wilson en la gasolinera o algo por el estilo». «Ninguno de los dos se aguanta a la persona con que está casada», me dijo Catherine en secreto. Y yo digo, ¿para qué seguir viviendo con ellos si no los pueden aguantar? ¿Tampoco ella quiere a Wilson?, pregunté. La respuesta llegó de la propia Myrtle, que había alcanzado a oír, y fue una respuesta violenta y obscena. «¿Ves?», exclamó Catherine triunfante. «En realidad es la esposa de él quien los separa. Es católica, y ellos no creen en el divorcio». Daisy no era católica, pero me llamó la atención la rebuscada excusa. «Yo también estuve a punto de cometer un error», declaró entonces la señora McKee. «Por poco me caso con un judío horrible que llevaba varios años detrás de mí. Todo el mundo me decía, Lucille, ese hombre es mucho menos que tú. Pero de no haber conocido a Chester, seguramente él me habría casado». «Pero yo sí me casé», dijo Myrtle, «y esa es la diferencia entre tu caso y el mío». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Catherine. «Nadie te obligaba». «Porque pensé que era un caballero, que sabía ser gente de bien, pero no me llega ni a los zapatos». «Pero en una época estuviste loca por él», dijo Catherine. «Loca por él», exclamó Myrtle. «Mi única locura fue casarme con él. ¿Cómo les parece que le pidió a alguien prestado su vestido bueno para usarlo en la boda y jamás me lo contó? El hombre vino a reclamarlo un día que él había salido. Se lo di y me tiré en la cama y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas». «Ella tiene que dejarlo», dijo Catherine. «Han vivido encima de ese taller 11 años, y Tom es el primer amor que tiene». La segunda botella de whisky estaba ahora en permanente demanda por parte de los presentes, salvo Catherine, que, según decía, se sentía igualmente bien así. Yo quería levantarme e irme rumbo al parque, pero cada vez que lo intentaba me enredaba en una discusión acalorada. De pronto Myrtle acercó su silla a la mía y derramó sobre mí la historia de su primer encuentro con Tom. Fue en uno de esos asientos del tren que dan cara a cara. Yo iba a ver a mi hermana en Nueva York. Tom iba vestido de etiqueta y no podía apartar mis ojos de él. Cuando entramos a la estación se paró junto a mí, y la blanca pechera de su camisa hizo presión sobre mi brazo. Le dije que si insistía, me vería obligada a llamar a un guarda. Pero él sabía que yo no iba a hacer eso. Estaba tan excitada cuando me subí a un taxi con él. Casi no me daba cuenta de que no estaba entrando al metro. Y solo me decía, «Uno no vive eternamente, uno no vive eternamente». «Querida», exclamó luego, volviéndose hacia la señora McKee, «te regalaré este vestido tan pronto lo haya usado. Mañana tengo que conseguir otro». A las 10 de la noche el señor McKee estaba dormido en su sillón. El perrito echado gruñía quedamente de vez en cuando. Y en algún momento Tom Buchanan y la señora Wilson se quedaron cara a cara, discutiendo con voz apasionada si ella tenía derecho a mencionar a Daisy.
«Daisy, Daisy, Daisy», gritó ella. «Lo diré cada vez que quiera. ¡Daisy!». Con un movimiento certero, Tom Buchanan le reventó la nariz de un manotazo. Entonces se vieron toallas ensangrentadas sobre el piso del baño, y voces femeninas regañando, y más alto que el resto de la confusión, un largo y entrecortado lamento de dolor. El señor McKee se despertó y salió aturdido hacia la puerta. Mientras tanto, su esposa y Catherine tropezaban por todas partes en busca de los artículos de primeros auxilios, y la desconsolada figura del sofá sangraba sin parar. Yo tomé mi sombrero y salí detrás del señor McKee. «¿Ven a cenar algún día?», insinuó, mientras el ascensor bajaba. «Está bien», asentí. «Me gustaría mucho». Luego me di cuenta de que estaba recostado, medio dormido, en el frío andén de la estación Pensilvania, mirando el Tribune y esperando el tren de las 4 de la mañana. A lo largo de las noches del verano, llegaba la música desde la casa de mi vecino. Por sus jardines azules se paseaban hombres y mujeres, en medio de susurros, champaña y estrellas. En las tardes los veía zambullirse en el agua desde su plataforma flotante, o tomar el sol en la arena caliente de su playa, mientras sus 2 botes de motor cortaban las aguas del estuario, arrastrando los esquís sobre cataratas de espuma. Los fines de semana su Rolls Royce llevaba y traía grupos de la ciudad desde las 9 de la mañana hasta mucho después de la medianoche, mientras su camioneta volaba al encuentro de todos los trenes. Los lunes, 8 sirvientes trabajaban el día entero con escobas y trapeadores, martillos y tijeras de jardinería en la reparación de los destrozos del fin de semana. Cada viernes llegaban, enviadas desde Nueva York, 5 cajas de naranjas y limones, y cada lunes esas mismas salían por su puerta trasera, convertidas en una pirámide inmensa de mitades despulpadas. Por lo menos una vez cada 15 días, un equipo de varios hombres instalaba un toldo inmenso en el jardín, y se servía allí un espléndido buffet. En el vestíbulo principal había un bar con toda variedad de licores. Hacia las 7 de la noche llegaba la orquesta, que no estaba formada por 4 o 5 pelagatos. Es todo un conjunto de saxos, trompetas y trombones, violines y tambores. Los últimos nadadores ya han subido de la playa. Los autos de Nueva York están parqueados de a 5. El bar está a plena marcha, y rondas flotantes de cócteles recorren el jardín, hasta que la atmósfera se llena de risas y charlas. Los grupos se disuelven y se reagrupan en una exhalación, y se pueden ver las chicas itinerantes, que se convierten por un momento en el centro de un grupo, para luego seguir deslizándose entre el mar de rostros, voces y colores diferentes. De repente, una de aquellas gitanas levanta un cóctel que flota en el aire, se lo bebe para darse valor, y se pone a bailar sola en una plataforma. El director de la orquesta cambia el ritmo para complacerla, y estalla la conversación al correr el rumor de que ella es la actriz suplente de Gilda Gray en Los Follies. La fiesta ha comenzado. Creo que la primera noche que fui a la casa de Gatsby, yo era uno de los pocos que sí había sido invitado. A la gente no la invitaban, simplemente iba. Y a menudo se marchaba sin siquiera haber visto al anfitrión. Pero Gatsby me había invitado. Un chofer de uniforme se presentó muy temprano en mi casa aquel sábado para entregarme una nota, de parte de su patrón, en la que decía que para él sería un gran honor que yo asistiera a su pequeña fiesta de esa noche. Me puse unos pantalones de paño blanco y pasé a su prado poco después de las 7. Caminaba de una parte a otra sintiéndome un poco incómodo entre aquellos torbellinos de gente desconocida. Intenté encontrar a Gatsby, pero las 2 o 3 personas a las que pregunté dónde podía encontrarlo me miraron con tal extrañeza que no me quedó otra salida que dirigirme a la mesa de los cócteles, el único lugar del jardín donde un hombre solo podía permanecer un rato sin parecer desamparado. Estaba en vías de emborracharme como una cuba de pura timidez, cuando Jordan Baker salió de la casa y se paró en el extremo de la escalinata de mármol, recostándose un poco y mirando con displicente interés hacia el jardín. «¡Hola!», vociferé avanzando hacia ella. «Pensé que estarías aquí», respondió indiferente. «Recordé que eres vecino de...». «¡Hola!», exclamaron en ese momento 2 chicas vestidas en trajes amarillos idénticos, sin dejarla terminar la frase. «¡Qué lástima que no hubieras ganado!». Se referían a un torneo de golf. Jordan había perdido en las finales. Seguimos a las chicas de vestido amarillo a una mesa, en la cual se hallaban 3 hombres. «La última vez que estuve aquí», dijo una de las muchachas, «me rasgué el vestido con una silla. Entonces él me pidió mi nombre y mi dirección, y en menos de una semana me llegó un paquete con un traje nuevo». «Tiene que haber algo raro en un tipo que hace una cosa así», dijo la otra. «¿Quién?», pregunté. «Gatsby. Alguien me dijo que asesinó a un hombre». «No creo.
arguyó la que hablara primero. Más bien fue un espía alemán durante la guerra. Eso no puede ser, porque él estuvo en el ejército americano durante la guerra. Obsérvenlo cuando crea que no lo están mirando. Les apuesto que mató a un hombre. Cuando estaban sirviendo la primera cena, habría otra después de medianoche. Jordan me invitó a unirme a su grupo, que estaba compuesto por 3 parejas y el acompañante de Jordan, un estudiante universitario, dado a insinuaciones violentas, bajo la impresión obvia de que tarde o temprano Jordan le iba a ceder su cuerpo en mayor o menor grado. Este grupo había preservado una orgullosa homogeneidad, representando de alguna manera a la rancia nobleza del campo. East Egg condescendiendo con West Egg. «Vámonos de aquí», me dijo Jordan. Nos levantamos y explicó que íbamos a buscar al anfitrión. El universitario asintió cínico y melancólico. El bar estaba atestado, pero Gatsby no se hallaba allí. Tampoco en el rellano de las escaleras ni en la terraza. Al azar ensayamos a abrir una puerta, y nos encontramos en una biblioteca gótica. Un hombre robusto con unos anteojos enormes como de búho estaba sentado, bastante borracho, en el borde de una mesa, mirando los anaqueles de libros. Cuando entramos dio la vuelta emocionado y examinó a Jordan de pies a cabeza. «¿Qué le parece?», preguntó entusiasmado. «¿Qué me parece qué?». «Eso», respondió señalando los estantes. «Son de verdad». «¿Los libros?». «Sí, son absolutamente reales. Yo pensé que serían solo una cubierta fina y bonita, sin nada dentro. Pero no, son de verdad». «¿Quién los trajo a ustedes?», preguntó. «¿O vinieron así nomás?». «A mí me trajo la señora Claude Roosevelt. ¿La conocen?». «Yo la conocí en algún lugar anoche. Llevo ya una semana borracho y pensé que se me podía pasar la borrachera sentado en una biblioteca». «¿Y se le pasó?», le preguntó Jordan. «Un poco, creo. Llevo solo 1 hora». «Pero ya les conté lo de los libros. Son reales». «Sí, ya nos lo contó», lo interrumpió Jordan. Le estrechamos la mano y volvimos a salir. Ahora los invitados estaban bailando bajo la lona del jardín. Algunos hombres de edad empujaban a las muchachas a dar vueltas interminables y poco elegantes. Las parejas de mejor clase sufrían la tortura de bailar amacizados, y un gran número de jóvenes solteras bailaban solas. Hacia la medianoche la hilaridad había aumentado. Un famoso tenor cantó en italiano, y una notable contralto cantó algo de jazz. Un par de actrices gemelas, que resultaron ser las chicas de amarillo, hicieron una representación infantil con disfraces, y se sirvió champaña en copas más grandes que aguamaniles. Yo seguía con Jordan Baker. Estábamos sentados en una mesa con un hombre más o menos de mi edad, y una bulliciosa chica que a la menor provocación prorrumpía en carcajadas incontrolables. Ahora sí me estaba divirtiendo. Me había tomado 2 copas de champaña. En una pausa del show, el hombre me miró y sonrió. «Su cara me es conocida», dijo cortés. «¿No estuvo usted en la 3ª división durante la guerra?». «Claro que sí», le respondí. «Estuve en el batallón 9º de ametralladoras». «Yo estuve en la 7ª Infantería hasta junio del 18. Sabía que lo conocía de alguna parte». Hablamos un rato sobre los húmedos y grises villorrios de Francia. Luego me di cuenta que vivía cerca. Me contó que acababa de comprar un hidroplano y que lo iba a ensayar por la mañana. «¿Quieres acompañarme, viejo amigo?», me dijo. «Es aquí mismo, en la playa del estuario». «¿A qué hora?». «Cuando te convenga más». Ya iba a preguntarle su nombre cuando Jordan Baker miró en derredor y sonrió. «¿Ahora sí estás divirtiéndote?», me preguntó. «Mucho más», le respondí, y me volví hacia mi nuevo conocido. «Es que este es un tipo de fiesta al que no estoy acostumbrado. Ni siquiera he visto al anfitrión. Yo vivo allá». Moví la mano hacia el seto, invisible en la distancia. «Y el tipo, Gatsby, mandó esta mañana a su chofer con una invitación». El hombre miró como si no entendiera. «Yo soy Gatsby», dijo de repente. «¿Qué?», exclamé. «Oh, le ruego que me disculpe». «Pensé que lo sabía, viejo amigo. Me temo que no soy muy buen anfitrión». Esbozó una sonrisa mucho más que comprensiva. Una de esas sonrisas excepcionales que tienen la cualidad de tranquilizarte. Sonrisas como esas se las topa uno solo 4 o 5 veces en la vida. Te muestra que alguien te entiende hasta el punto en que querría ser comprendido, que cree en ti como a ti te gustaría creer en ti mismo, y te asegura que se lleva de ti la impresión precisa que tú en tu mejor momento querrías comunicar. De pronto la sonrisa se desvaneció,
y yo me quedé mirando a un joven y elegante rufián, 1 o 2 años por encima de los 30, cuya manera de hablar demasiado formal apenas escapaba de ser absurda. Me había dado la impresión de que escogía cada una de sus palabras cuidadosamente. Casi en el mismo instante en que Gatsby se identificaba, el mayordomo llegó casi corriendo para informarle que tenía una llamada de Chicago. Gatsby se excusó y nos hizo una ligera venia. «Si deseas algo, pídelo nomás, viejo amigo», me dijo. «Ya regreso». Cuando se hubo marchado, me volví enseguida hacia Jordan, loco por mostrarle mi sorpresa. Me imaginaba al señor Gatsby como un hombre rollizo y corpulento de edad mediana. «¿Quién es?», le pregunté. «¿No lo sabes?». «Es solo un hombre llamado Gatsby». «Quiero decir, ¿de dónde es y qué hace?». «Ahora ya eres un iniciado en el tema», contestó con tenue sonrisa. «Una vez me dijo que era exalumno de Oxford, pero no lo creo», dijo ella. «Es solo que no creo que haya estado allá». Algo en su tono me recordó el «creo que mató a un hombre» de la otra chica, y tuvo el efecto de estimular mi curiosidad. Habría aceptado sin dificultad la información de que Gatsby hubiera emergido de las ciénagas de Luisiana o de los barrios bajos de Nueva York. Esto era comprensible. Pero un hombre no sale de la nada, o al menos así lo creía yo, a comprar un palacio en el estuario de Long Island. «De todos modos hace fiestas grandes», dijo Jordan, cambiando el tema. «Y a mí me gustan las fiestas grandes, son tan íntimas. Mientras que en las reuniones privadas no hay ninguna intimidad». «Damas y caballeros», exclamó en ese momento el director de la orquesta, «a petición del señor Gatsby, vamos a tocar para ustedes la última obra de Vladimir Tostov, que tuvo tanto éxito en el Carnegie Hall el pasado mes de mayo. Sabrán que fue una gran sensación. La pieza se conoce como la historia jazzística del mundo». La naturaleza de la composición de Vladimir Tostov se me escapó. Mis ojos cayeron sobre Gatsby, que estaba de pie, solo, en las escalinatas de mármol, observando a los diversos grupos con mirada de aprobación. Su piel bronceada se ceñía con gran atractivo al rostro, y el cabello parecía como si todos los días se lo cortaran. No veía nada siniestro en él. Me pregunté si el hecho de no estar bebiendo contribuía a apartarlo de sus huéspedes, porque me pareció que se tornaba más correcto a medida que aumentaban la animación y la confianza entre ellos. El mayordomo de Gatsby se nos acercó. «¿Señorita Baker?», preguntó. «Le ruego me excuse. El señor Gatsby quiere hablar con usted a solas». «¿Conmigo?», exclamó Jordan sorprendida. «Sí, señorita». Jordan se levantó sin prisa, alzándome las cejas con sorpresa, y siguió al mayordomo hacia la casa. Yo me encontraba solo y eran casi las 2 de la mañana. Escapándome del estudiante de Jordan, que estaba entretenido en una conversación obstétrica con 2 coristas, entré a la casa. El gigantesco salón estaba repleto. Una de las chicas de amarillo tocaba el piano, y a su lado, una muchacha pelirroja cantaba. Había ingerido buena cantidad de champaña, y acababa de decidir que todo era triste, de modo que también sollozaba. Las lágrimas rodaban a torrentes por sus mejillas, y al ponerse en contacto con las gruesas gotas de pestañina, tomaban un color como de tinta y proseguían el resto de su camino en lentos y negros surcos. «Tuvo una pelea con un hombre que dice ser su esposo», explicó una chica que se hallaba detrás de mí. Miré en derredor. La mayoría de las mujeres se peleaban con hombres de quienes se decía eran sus esposos. Incluso el grupo de Jordan, el cuarteto de West Egg, estaba dividido. Uno de los hombres le hablaba con curiosa intensidad a una joven actriz, y su esposa, después de tratar de llevar la situación con dignidad, se aparecía ahora a su lado y le silbaba al oído. «¡Me lo prometiste!». Pero la renuencia a irse a casa no era exclusividad de hombres encaprichados. El vestíbulo estaba ocupado en aquel momento por 2 señores deplorablemente serios y sus indignadísimas consortes. Ellas se compadecían mutuamente, quejándose en voz más alta de lo normal. «Apenas ve que estoy empezando a divertirme, se quiere ir. En toda mi vida nunca había visto tanto egoísmo. Siempre somos los primeros en marcharnos, igual que nosotros. Pero si somos casi los últimos esta noche», dijo uno de los hombres con mansedumbre. La orquesta se marchó hace media hora. A pesar de que ambas mujeres estaban de acuerdo en que tanta maldad era inconcebible, la discusión acabó en una pelea corta y ambas fueron llevadas en vilo y dando patadas fuera de allí. Mientras esperaba que me entregaran mi sombrero, la puerta de la biblioteca se abrió. Salieron al tiempo Gatsby y Jordan. Pero la ansiedad de su comportamiento se transformó de súbito en tensa formalidad, al acercársele varias personas para despedirse. A Jordan la estaba llamando su grupo impaciente desde el pórtico, pero ella permaneció un rato más para estrechar manos. «Acabo de oír algo impresionante», me susurró. «¿Cuánto tiempo estuvimos dentro?».
Como 1 hora. Es de verdad impresionante, repitió ensimismada. Pero juré que no iba a contar nada y aquí estoy intrigándote. Me dio un gracioso bostezo en la cara. Ven a verme, por favor, busca en el directorio telefónico, bajo el nombre de Sigourney Howard, mi tía. Hablaba a la carrera y con la mano bronceada. Hizo un gesto elegante mientras se unía con su grupo en la puerta. Un poco avergonzado por haberme quedado hasta tan tarde, me uní a los invitados de Gatsby que lo rodeaban. Quería disculparme por no haberlo reconocido en el jardín. No te preocupes, me ordenó sincero. No pienses más en eso, viejo amigo. Y no olvides que vamos a volar en el hidroplano mañana por la mañana a las 9 en punto. Entonces el mayordomo se asomó por encima de su hombro y le dijo: Filadelfia lo necesita al teléfono, señor. Está bien, voy en 1 minuto. Dígales que ya voy. Buenas noches. Buenas noches, respondí. Y de repente pareció haber sido una buena idea haber estado entre los últimos en partir, como si él lo hubiera deseado. Buenas noches, viejo amigo. Cuando bajé las escaleras, vi que la velada no había acabado del todo. A unos metros de la puerta, una docena de luces de carros iluminaban una escena extraña y bulliciosa. En la cuneta, con el lado derecho hacia arriba, después de haber perdido de modo violento una llanta, descansaba un coupé nuevecito, que había partido de donde Gatsby no hacía 2 minutos. Un hombre se había bajado del auto chocado y estaba de pie en medio de la carretera, mirando ya el auto, ya a la llanta, ya a los curiosos, con una actitud afable y perpleja. ¿Ven?, dijo. Se fue a la zanja. Entonces reconocí al hombre. Era el tardío cliente de la biblioteca. ¿Cómo fue?, le preguntaron. No sé nada de mecánica, dijo encogiéndose de hombros. ¿Pero cómo sucedió? ¿Chocó usted con el muro? No me lo pregunte, dijo Ojos de Búho. Pues si usted es mal chofer, no debería tratar de conducir de noche. ¿Qué es lo que busca, suicidarse? Tuvo suerte de que no hubiera sido sino una llanta. Ustedes no entienden, explicó el hombre. Yo no iba manejando. Hay otra persona en el carro. El asombro subsiguiente encontró expresión en un prolongado ¡ah!, al ver que la puerta del coupé se abría poco a poco. La multitud retrocedió un paso, y cuando la puerta se acabó de abrir, se hizo una pausa fantasmagórica. Entonces un individuo pálido y vacilante salió poco a poco del auto chocado, y tanteó el piso con su pie calzado con zapatos de bailar. Cegado por el resplandor de las luces, la aparición se tambaleó un instante antes de descubrir a Ojos de Búho. ¿Qué sucede?, preguntó calmado. ¿Se acabó la gasolina? ¡Mire! Media docena de dedos señalaba la llanta amputada. «Se salió», explicó alguien. Al principio no me había dado cuenta de que nos habíamos detenido. Después de aspirar profundamente y enderezar los hombros, el hombre preguntó: ¿Me pueden decir dónde hay una estación de gasolina? Al menos una docena de hombres, algunos en un estado un poco mejor que el suyo, le explicaron que la llanta ya no estaba unida al auto. «Entonces dele marcha atrás», dijo él. «Pero la llanta se salió». El hombre vaciló. Después dijo: «Pero no hacemos ningún daño si lo intentamos». El coro de los pitos había llegado a un crescendo, y yo me metí por el atajo del jardín hasta mi casa. Una sola vez volteé a mirar. La luna brillaba como una hostia sobre la casa de Gatsby, haciendo que la noche fuera tan agradable como antes. Un vacío parecía emanar de los ventanales, envolviendo en completa soledad la figura del anfitrión de pie en el pórtico con la mano alzada en gesto de despedida. Al releer lo que he escrito, veo que he dado la impresión de que los acontecimientos de 3 noches separadas fueron lo único que me ocupó aquel verano. Pero en realidad estas 3 noches fueron meros acontecimientos casuales, en una temporada muy activa que solo mucho tiempo después llegaron a cobrar más importancia que mis asuntos personales. La mayor parte del tiempo me la pasaba trabajando. Temprano en las mañanas, caminaba deprisa por los abismos de la parte baja de Nueva York para llegar al Probity Trust. Conocía a los otros empleados y a los jóvenes vendedores por su nombre, almorzaba con ellos en oscuros y atestados restaurantes, salchichitas de cerdo con puré de papas y café. Tuve incluso una breve relación con una muchacha que vivía en Jersey, que trabajaba en un departamento de contabilidad, pero su hermano comenzó a mirarme con recelo. Así que cuando llegaron las vacaciones de julio, dejé simplemente que la cosa se enfriara. Por lo general, al salir de la oficina, iba a la biblioteca a estudiar sobre inversiones 1 o 2 horas. Después, si la noche estaba bonita, me iba a pasear por la avenida Madison hasta la estación Pensilvania. New York había empezado a gustarme, por la sensación de animación nocturna y el constante revoloteo de hombres y mujeres. Me gustaba caminar por la Quinta Avenida, elegir entre la muchedumbre románticas mujeres, e imaginar que en un momento entraba en sus vidas. A veces, durante el encantador crepúsculo metropolitano, sentía que me atenazaba la soledad, y la sentía también en los empleaduchos que deambulaban ante las vitrinas, esperando la hora de una cena solitaria en algún restaurante. Jóvenes que desperdiciaban en la penumbra los momentos más intensos de la noche y de la vida.
A las 8 de la noche, cuando los taxis se agolpaban en la calle 40, zona de los teatros, sentía que se me encogía el corazón. Alrededor las voces cantaban, se oían chistes, risas, y brillaban los cigarrillos. Yo me imaginaba entonces que iba en pos de la alegría, como ellos, y compartiendo su emoción, les deseaba suerte. Durante un tiempo perdí de vista a Jordan Baker, para luego, en pleno verano, encontrarla de nuevo. Al principio me sentí halagado de salir con ella, porque era campeona de golf, y todo el mundo la conocía. Hubo algo más. Aunque no estaba precisamente enamorado, ella me inspiraba una especie de tierna curiosidad. El rostro altivo y aburrido que le presentaba al mundo escondía otra cosa, y un buen día descubrí qué era. Habíamos ido juntos a una casa campestre en un carro prestado. Lo dejó a la intemperie con la capota abajo, y luego mintió sobre el asunto. En ese momento recordé la historia que se me había escapado cuando lo conocí en la casa de Daisy. La primera vez que jugó un torneo importante, hubo un lío que casi llega a los periódicos. Se decía que ella había movido una bola en la ronda de semifinales. El asunto amenazaba convertirse en un escándalo, pero finalmente un cadí se retractó de su declaración inicial y el otro testigo admitió que había podido equivocarse, con lo que las sospechas fueron olvidadas. Pero el incidente y el nombre se me quedaron grabados en la mente. Jordan Baker, pues, era una deshonesta incurable. No podía soportar estar en desventaja ni aceptar que había cometido una falta, por lo que había aprendido a valerse de innumerables excusas que le permitieran sostener su sonrisa fría e insolente. A mí, la verdad, me daba lo mismo. Al fin y al cabo, la deshonestidad femenina es algo que no se puede criticar en serio. En aquel mismo paseo tuvimos una curiosa discusión acerca de su manera de manejar. Todo comenzó porque ella pasó tan cerca de un grupo de obreros que el guardafangos del carro casi arrolla a uno. Protesté. «Deberías poner más cuidado o dejar de manejar». «Pero si soy cuidadosa». «No, no lo eres». «Bueno, los otros sí lo son. Y se necesitan dos para que haya un accidente». «Supón que te encuentras con otro tan descuidado como tú», le dije. «Detesto a la gente descuidada». «Por eso me gustas tú». Sus ojos grises miraron hacia adelante, pero ella acababa de darle, deliberadamente, un giro a nuestras relaciones. Y por un momento pensé que la amaba. Sin embargo, como estoy lleno de normas interiores que actúan como un freno sobre mis deseos, creía que primero tenía que terminar de salirme del enredo que había dejado en el oeste, y que esa amistad que había llevado a los chismosos a hablar de un compromiso debía romperse con gran tacto antes de que pudiera considerarme libre. Cada persona se supone dueña de al menos una de las virtudes cardinales, y esta es la mía. Soy uno de los pocos hombres honrados que haya conocido. El domingo por la mañana los huéspedes de Gatsby se contoneaban risueños en su jardín. «Es un contrabandista de licores», decían las señoras jóvenes, moviéndose todo el tiempo entre sus cócteles y flores. «Una vez asesinó a un hombre que descubrió que era sobrino de von Hindenburg y primo segundo del diablo». Entre los huéspedes de Gatsby de aquel verano se contaron de East Egg, Chester Becker y señora, un hombre de apellido Bonsen, a quien conocí en Yale, y un médico, Webster Sibbett, que se ahogó el verano pasado en Maine, y los Hornbeams, Willie Voltaire con su mujer, y todo un clan de apellido Black Buck, que solía reunirse en una esquina y levantarle las narices como cabras a todo el que pasara a su lado. Los Ismay y los Christie, y Edgar Beaver, cuyo cabello, según dicen, se tornó blanco como la nieve una tarde de invierno sin la más mínima razón. Clarence Endive, procedente también de East Egg, según recuerdo, solo vino una vez, y tuvo una pelea en el jardín con un idiota de apellido Atty. Desde un lugar más alejado de la isla vinieron los Chidless, Stonewall Jackson, Abrams, señora, y los Fishguards y Ripley Snell con su mujer. Snell estuvo allí 3 días antes de que lo metieran a la cárcel, y estaba tan borracho que en el camino empedrado, el auto de la esposa de Ulysses Sweet le pasó por encima de la mano derecha. También vinieron los Dancis S.B. Whitebeard, que ya tenía más de 60 años, Morris A. Flink, los Hammerhead y Beluga, el importador de tabaco. De West Egg vinieron los Paul, los Mulready, Cecil Roebuck y Cecil Schoen, Gulick, el senador del estado, Newton Orchid, que controlaba la Films Excellence, Eckhouse, Clyde Cohen, el señor Schwartz hijo, y Arthur McCarthy, todos relacionados con el cine, y los Catelips, los Benberg, y G. Earl Muldoon, hermano de aquel Muldoon que más tarde estrangulara a su mujer. Da Fontano, el agente, también vino, y Ed Legros y James B. Ferret, alias Tripamala, los de Jonks y Ernest Lilly. Ellos venían a jugar cartas, y cuando Ferret entraba al jardín, quería decir que lo habían desplumado y que la atracción asociados
Tendría que fluctuar con buen rendimiento el día siguiente. Un hombre de apellido Klipspringer iba allí tan a menudo que lo apodaron el interno. Entre la gente del teatro estuvo Gus Weiss, Horace O'Donovan, Lester Meyer, George Duckworth y Francis Ball. También de Nueva York vinieron los Crumb, los Beckinson, los Deniker, Russell Beery, los Corrigan, los Kelleher, los Dewar, los Scully, S. W. Belcher, los Smirke, los jóvenes Quinn, divorciados hoy día, y Henry L. Palmetto, que se suicidó arrojándose al metro en Times Square. Benny McClanahan llegaba siempre con 4 chicas. Casi nunca eran las mismas, pero se parecían tanto la una a la otra que daban la impresión de que ya hubieran venido antes. Además de estos, puedo recordar que Faustina O'Brien fue a donde Gatsby al menos una vez. Las jóvenes Bedecker y el joven Brewer, quien perdió la nariz de un disparo en la guerra. El señor Albrecht Burger y la señorita Haag, su prometida, Ardita Fitzpeters, y el señor P. Jewett, alguna vez jefe de la Legión Americana. La señorita Claudia Heep, con un hombre de quien se decía era su chofer. Y un príncipe de alguna clase, a quien llamábamos el Duque, y cuyo nombre lo he olvidado ya. Todas estas personas estuvieron en la casa de Gatsby aquel verano. Una mañana de finales de julio, el fabuloso carro de Gatsby subió hasta el empedrado caminito de mi casa y emitió un estallido melódico con su bocina de 3 notas. Era la primera vez que me visitaba. Yo ya había ido a 2 fiestas suyas. Había montado en su hidroplano, y por su insistencia usaba a menudo su playa. «Buenos días, viejo amigo. Como vamos a almorzar juntos, pensé que sería mejor que te fueras conmigo». Se estaba balanceando en el guardafangos de su carro, con aquella agilidad de movimiento tan peculiar en Norteamérica, producto, supongo, de la gracia informe de nuestros deportes nerviosos y esporádicos. Daba una apariencia de inquietud. Nunca se quedaba quieto del todo. Se la pasaba dando golpecitos con el pie, o cerrando y abriendo la mano con impaciencia. «Es bonito, ¿no, viejo amigo?», dijo al ver que observaba su carro con admiración. «¿No lo habías visto antes?». Claro que lo había visto. Era un carro color crema, con el brillo del níquel. Sentado bajo varias capas de vidrio, sobre una especie de invernadero de cuero verde, arrancamos hacia la ciudad. Yo había conversado con Gatsby unas 6 veces, el mes anterior, y había encontrado para mi decepción que tenía muy poco de qué hablar. Por lo tanto, la primera impresión que tuve fue la de una persona de posición social indefinida, que poco a poco se había desdibujado, volviéndose solamente el propietario de un recargado estadero. Y vino entonces aquel viaje desconcertante. No habíamos llegado todavía al pueblo de West Egg, cuando Gatsby se olvidó de sus elegantes frases. «Ahora sí, viejo amigo», estalló sin mecha. «¿Qué opinas de mí?». Un tanto incómodo, intenté evadirme con generalidades. «Te voy a contar algo de mi vida», me interrumpió Gatsby. «No quiero que te lleves una mala impresión de mí, por los cuentos que andan por ahí». Gatsby era pues consciente de las estrafalarias acusaciones que le daban sabor a las conversaciones en los pasillos de su mansión. «Te voy a decir la verdad, te lo juro». Su brazo derecho se levantó de repente con la palma abierta. «Soy hijo de una adinerada familia del Oeste Medio. Todos muertos ya. Crecí en los Estados Unidos, pero me eduqué en Oxford. Desde hace muchos años todos mis parientes se educan allí. Es tradición familiar». Me miró de soslayo y entonces comprendí por qué Jordan lo creía mentiroso. Dijo la frase «educado en Oxford» a toda carrera, o se la tragó. Con esta vacilación, todo lo que había dicho se vino al suelo, y me pregunté si no habría, en efecto, algo un poco siniestro en él. «¿De qué parte del Oeste Medio?», inquirí. «De San Francisco. Mis padres murieron y me quedó una buena cantidad de dinero». Su voz se hizo grave. Sospeché incluso que me estuviera tomando el pelo, pero una mirada que le dirigí me convenció de lo contrario. «Después de eso viví como un rajá en las principales capitales de Europa, París, Venecia, Roma, coleccionando joyas, más que todo rubíes, haciendo casa mayor, pintando a ratos, aunque solo para mí, y tratando de olvidar algo muy triste que me había ocurrido un tiempo atrás». Al escuchar esto tuve que hacer un esfuerzo para contener una risa de incredulidad. Las frases mismas eran pronunciadas con tan poca sustancia que no evocaban imagen alguna, salvo la de un personaje de turbante, sudando aserrín por los poros mientras perseguía algún tigre por el bosque de Bolonia. «Entonces llegó la guerra, viejo amigo. Fue un gran alivio, e hice cuanto pude para morir. Pero parece que mi vida estuviera encantada. Acepté una comisión como teniente primero. En el bosque de Argona llevé a 2 destacamentos de ametralladoras tan lejos que había 1 kilómetro de brecha a cada lado de nosotros, que la infantería no podía franquear. Allí permanecimos 2 días, 130 hombres con 16 ametralladoras Lewis,
y cuando la infantería subió, encontró la insignia de 3 divisiones mayores alemanas entre las pilas de muertos. Me promovieron a mayor y todos los gobiernos aliados me condecoraron, incluso el pequeño Montenegro enclavado en el Adriático. El pequeño Montenegro. Elevó las palabras con una sonrisa que mostraba que conocía bien la difícil historia del lugar y simpatizaba con las valientes luchas de sus habitantes. Mi incredulidad quedó entonces aplastada y dio paso a la fascinación. Gatsby metió su mano al bolsillo y luego un pedazo de metal colgado de una cinta cayó en mi mano. «Esta es la de Montenegro», me dijo. El objeto tenía cara de ser legítimo. Orderi de Danilo, decía la leyenda circular. Montenegro, Nicolás Rex. «Voltéala». Al señor Jay Gatsby, leí. «Por su valor extraordinario». He aquí un recuerdo de los días de Oxford. Fue tomada en Trinidad Quad. El hombre que está a mi izquierda es el conde de Doncaster. Era una fotografía de una docena de jóvenes en chaquetas livianas. Allí se encontraba Gatsby, más joven, pero no mucho, con un palo de cricket en la mano. Entonces todo se hizo cierto. Vi las pieles de flamantes tigres en su palacio del Gran Canal. Lo vi abriendo un estuche de rubíes para calmar los anhelos de su corazón roto. «Hoy te voy a pedir un favor muy grande», dijo metiendo otra vez los objetos en su bolsillo con satisfacción. «Y por eso creí mejor que supieras algunas cosas sobre mí. No quería que pensaras que soy un don nadie. Mira, me mantengo casi siempre entre extraños, porque voy de un lugar a otro tratando de olvidar una triste historia». Vaciló. «Ya la escucharás. ¿Al almuerzo?» «No, esta tarde. Por casualidad me enteré de que ibas a salir con la señorita Baker a tomar el té». «No me digas que estás enamorado de ella». «No, viejo amigo, no lo estoy. Pero la señorita Baker ha tenido la amabilidad de consentir en hablar contigo sobre este asunto». No tenía la menor idea de qué podría ser ese asunto, pero la verdad me sentía más molesto que interesado. No había invitado a Jordan a tomar el té con el objeto de hablar sobre el señor Gatsby. Estaba convencido de que el favor sería algo extravagante, y por un momento me arrepentí de haber puesto un pie en su maldito jardín. No quiso adelantarme nada, y a medida que nos acercábamos a la ciudad, más crecía su corrección. Al pasar por el Valle de las Cenizas, pude ver por un instante a la señora Wilson trabajando en la bomba con jadeante vitalidad. Con los guardabarros extendidos como alas, pasamos volando la mitad de Astoria. Solo la mitad, pues de pronto sonó el run run de una motocicleta, y vi a un policía correr frenético a nuestro lado. «Tranquilo, viejo amigo», me dijo Gatsby. Detuvo el auto y sacó una tarjeta blanca de su billetera, que agitó ante el policía. «La próxima vez lo reconoceré, señor Gatsby», dijo el policía. «Excúseme, ¿qué era eso?», pregunté. «¿La foto de Oxford?». «No, viejo amigo. Es que alguna vez tuve la oportunidad de hacerle un favor al comisario, y cada año me envía una tarjeta de Navidad». Hacia el mediodía me encontré con Gatsby para almorzar en un sótano de la calle 42. Mis ojos lo detectaron en la oscuridad de la antesala hablando con otro hombre. «Señor Carraway», dijo Gatsby, «este es mi amigo Walsheim». Un judío bajito y de nariz aplastada alzó su cabeza y me miró con 2 exuberantes crecimientos de pelo en cada fosa nasal. Al cabo de un rato descubrí sus ojillos en la semipenumbra. Entonces lo miré. Dijo el señor Walsheim, dándome un fuerte apretón de manos. «¿Y qué crees que hice?». «¿Qué?», indagué cortésmente. Pero no se dirigía a mí, porque dejó caer mi mano y apuntó su nariz hacia Gatsby. «Le entregué el dinero a Katzpauch y le dije, está bien, hombre, no le des ni un peso hasta que se calle la boca». Y en ese mismo punto Yora se quedó callado. Gatsby nos tomó a los dos por el brazo y nos empujó al restaurante. Allí el señor Walsheim se tragó la frase que estaba comenzando a decir, y quedó ensimismado como sonámbulo. «Este es un buen restaurante», dijo el señor Walsheim, mirando al techo. «Pero me gusta más el del frente». «Sí, High Balls. Pero allá hace demasiado calor». «Sí, es caliente y pequeño», dijo el señor Walsheim. «Pero está lleno de recuerdos». «¿Qué lugar es?», pregunté. «El viejo Metropol», dijo Gatsby. «Sí, el viejo Metropol», se lamentó el señor Walsheim con nostalgia. «Lleno de rostros muertos y ausentes, de amigos idos para siempre. No olvidaré mientras viva la noche en que mataron allá a Rosie Rosenthal. Éramos 6 en la mesa, y Rosie comió y bebió cantidades aquella tarde. Casi al amanecer el mesero se le acerca y le dice que alguien quería hablar con él afuera. «Voy», dice Rosie, y comienza a levantarse, pero yo lo obligo a sentarse de nuevo. «Que entren esos bastardos hasta aquí si te necesitan, Rosie»,
Ya eran las 4 de la mañana. «Y si hubiéramos levantado la persiana, podríamos haber visto la luz». «¿Y salió?», pregunté muy inocente. «Desde luego». La nariz del señor Bolsheim apuntaba hacia mí brillando de indignación. Ya en la puerta se da la vuelta y dice: «No dejen que el mesero se lleve mi café». Salió entonces al andén, le dispararon 3 veces en el estómago y se marcharon. 4 de ellos fueron electrocutados, dije haciendo memoria. 5 contando a Becker. Volvió hacia mí con interés las fosas nasales. «Entiendo que busca usted una conexión de negocios». La yuxtaposición de aquellos 2 comentarios era sorprendente. Gatsby respondió por mí. «Oh, no», exclamó. «Este no es el hombre». «¿No?». El señor Bolsheim pareció desilusionarse. «Este es solo un amigo, y ya te había dicho que hablaríamos de eso otro día». «Perdóname», dijo el señor Bolsheim. «Me equivoqué de persona». Llegó una picada suculenta, y el señor Bolsheim se dedicó a comer con feroz finura, mientras sus ojos se paseaban con lentitud por todo el cuarto. Completó el arco volviéndose a inspeccionar a la gente que había detrás suyo. «Déjame decirte algo, viejo amigo», dijo Gatsby, inclinándose hacia mí. «Temo que esta mañana te hice enojar». De nuevo esgrimió su sonrisa. «No me gustan los misterios», contesté. «Y no comprendo por qué no viene a mí con franqueza y me dice qué desea. ¿Por qué tiene que pasar a través de la señorita Baker?» «Ah, no es nada clandestino», aseguró. «La señorita Baker es una magnífica deportista y jamás haría nada incorrecto». De repente miró el reloj, se sobresaltó y salió corriendo del cuarto dejándome solo con el señor Bolsheim. «Tiene que hacer una llamada telefónica», dijo el hombre. «Es un buen muchacho, ¿no? Es agradable a la vista y un perfecto caballero. Es egresado de Oxford, Inglaterra. ¿Ha oído usted hablar de ella?» «Sí, he oído hablar de ella. Es una de las más famosas del mundo». «¿Conoce usted a Gatsby hace mucho tiempo?», pregunté. «Varios años», contestó con voz agradecida. «Tuve el placer de conocerlo apenas terminada la guerra, y supe que había encontrado un hombre de casta cuando apenas habíamos hablado una hora. Me dije, es la clase de persona a quien uno le gustaría invitar a su casa para presentárselo a su mamá y a su hermana». Hizo una pausa. «Veo que está mirando mis mancornas», añadió. No lo estaba haciendo, pero las miré. Estaban hechas de unos pedazos de marfil extrañamente familiares. «Los más finos molares humanos», me informó. «Vaya», exclamé. «Es una idea muy interesante». «Sí», dijo dándole un tirón a las mangas bajo su saco. «Sí, Gatsby es muy correcto en su relación con las mujeres. No se le pasaría por la cabeza echarle el ojo a la mujer de un amigo». Cuando Gatsby hubo regresado a la mesa, Bolsheim bebió su café de un trago y se levantó. «Estaba delicioso el almuerzo», dijo. «Y ya me voy, jóvenes, antes de que deje de ser bienvenido». «No te apresures, Meyer», dijo Gatsby sin entusiasmo. «Son ustedes muy amables, pero pertenezco a otra generación», anunció con solemnidad. «Quédense sentados aquí y hablen de sus deportes, de sus mujeres y de sus...». En vez de completar la frase, hizo un ademán con la mano. «Yo ya tengo 50 años y no los voy a seguir molestando». Cuando nos dio la mano, su trágica nariz temblaba. Me pregunté si había dicho algo que lo hubiera ofendido. «A rato se pone muy sentimental», explicó Gatsby. «Es todo un personaje aquí en Nueva York. Un extranjero residente en Broadway. ¿Y qué hace? ¿Es actor? No. ¿Dentista? ¿Meyer Bolsheim? No. Es un jugador». Gatsby vaciló un momento antes de agregar con toda tranquilidad. «Es el hombre que arregló la Serie Mundial de 1919. «¿Arregló la Serie Mundial?», repetí. Por supuesto, recordaba que la serie de 1919 había sido arreglada. Pero de habérseme ocurrido pensar en eso, habría creído que era algo que simplemente había sucedido al final de una cadena inexorable. Pero nunca se me habría pasado por la cabeza que un hombre fuera capaz de jugar con la buena fe de 50 millones de personas, con la misma tenacidad y sangre fría con que un ladrón viola una caja fuerte. «¿Cómo se las arregló para hacerlo?», pregunté. «Sencillamente vio la oportunidad». «¿Y por qué no está en la cárcel?». «No lo pueden apresar, viejo amigo. Es un hombre astuto». Al llegar la cuenta insistí en pagar. Mientras el mesero me traía el cambio, vi a Tom Buchanan al otro lado del congestionado recinto. «Ven conmigo un segundo», le dije a Gatsby. «Tengo que saludar a alguien». Al vernos, Tom se incorporó de un salto y avanzó hacia nosotros. «¿Dónde has estado metido?», preguntó con interés. «Daisy está furiosa contigo».
Le presento al señor Gatsby, señor Buchanan, dije. Los dos hombres se dieron un leve apretón de manos y una tensa y extraña turbación pareció inundar el rostro de Gatsby. «Bueno, ¿cómo has estado?», me preguntó Tom. «¿Por qué viniste hasta tan lejos para comer?». Estaba almorzando con el señor Gatsby. Me volví hacia Gatsby, pero ya no estaba allí. Un día de octubre de 1917, me contó Jordan Baker esa misma tarde en el Hotel Plaza, sentada muy tiesa en una silla de espaldar rígido en el jardín del té. Iba yo caminando a ratos por el césped, a ratos por la acera. Me sentía mejor cuando caminaba sobre el césped porque tenía zapatos ingleses con carramplones que mordían la tierra suave. Llevaba una falda escocesa nueva, que se elevaba con el viento, y cuando esto sucedía se ponían rígidas las banderas rojas, blancas y azules del frente de las casas, y decían va, va, va con desaprobación. La más grande de las banderas, en el más grande de los céspedes, pertenecía a la casa del padre de Daisy Fay. Ella tenía solo 18 años, 2 más que yo, y era la chica más popular de Louisville. Se vestía de blanco y tenía un auto deportivo. Todo el día repicaba el teléfono de su casa y los entusiasmados oficiales de Camp Taylor se peleaban por el privilegio de gozar siquiera una hora de su compañía. Aquella mañana su deportivo blanco estaba junto al andén, y ella conversaba con un joven teniente a quien yo jamás había visto. Estaban tan embelesados que solo me vieron cuando me encontraba a un paso de ellos. «Hola, Jordan», me llamó ella y dijo, «Ven, por favor». Yo me sentí halagada, porque entre todas las chicas mayores era ella quien más admiraba. Me preguntó si iba a ir a la Cruz Roja a hacer vendas. Yo iba a ir. ¿Querría entonces hacerle el favor de decirles que ella no podría ir ese día? Mientras hablaba, el oficial miraba a Daisy en la forma en que toda muchacha quisiera ser mirada alguna vez. Nunca lo olvidé. El nombre del oficial era Jay Gatsby, y no volví a posar mis ojos en él durante 4 años después de eso. Ya en Long Island, no me había dado cuenta de que se trataba de la misma persona. Era el año 17. Para el año siguiente yo también tenía algunos enamorados, y había comenzado a jugar torneos. Por eso no veía a Daisy a menudo. Además, ella salía con gente un poco mayor. Alrededor de ella habían empezado a circular locos rumores, que su madre la había encontrado empacando la maleta una noche para irse a Nueva York a despedir al marinero que partía a ultramar. Finalmente lograron evitar que Daisy se fuera, pero dejó de hablarle a su familia por varias semanas. Después de eso no volvió a meterse más con los soldados, solo con algunos jóvenes de la ciudad, miopes y de pie plano, que no habían sido recibidos en el ejército. Para el otoño siguiente ya estaba otra vez alegre como siempre. Después del armisticio, se había presentado en sociedad, y en febrero empezó a decirse que estaba comprometida con un hombre de Nueva Orleans. En junio se casó con Tom Buchanan de Chicago, en la ceremonia más pomposa que hubiera visto nunca Louisville. El novio bajó con 100 personas en 4 vagones privados del tren, y alquiló todo un piso del Hotel Mulbach para hospedarlas. La víspera de la boda le regaló un collar de perlas de $350,000. Yo fui dama de honor de Daisy. Llegué a su cuarto 1 hora antes de la cena nupcial y la encontré en la cama, hermosa como la noche de junio en su vestido de flores y borracha como una mica. Tenía una botella de Sauternes en una mano y una carta en la otra. «Felicítame», farfulló. «Jamás había bebido, pero cuánto lo disfruto». «¿Qué te pasa, Daisy?», le pregunté. Yo estaba asustada. Nunca había visto a una chica en ese estado. «Mira, Kerry», balbuceó, y buscó a tientas en un cofre que tenía para sacar el collar de perlas. «Llévalo abajo y devuélveselo a quien le pertenezca. Diles a todos que Daisy cambió de parecer». Entonces comenzó a llorar. Yo me fui corriendo y llamé a la criada de su madre, y le dimos un baño de agua helada. Daisy no quería soltar la carta. Se la llevó a la tina y la volvió una pelota húmeda, y solo me dejó ponerla en la jabonera cuando vio que se estaba disolviendo como la nieve. Pero no dijo nada más. Después le dimos sales de amonio, le pusimos hielo en la frente, volvimos a meterla en el vestido, y cuando salimos del cuarto, las perlas estaban alrededor de su cuello. Al día siguiente, a las 5, se casó con Tom Buchanan, y salió para un crucero de 3 meses por los mares del sur. Yo los vi en Santa Bárbara a su regreso, y pensé que jamás había conocido a una mujer tan loca por su esposo. Si él abandonaba el cuarto por más de 1 minuto, ella miraba inquieta a su alrededor, y se le ensombrecía el rostro de preocupación hasta que lo veía en la puerta de nuevo. Solía sentarse en la arena con la cabeza de él sobre su regazo por horas, acariciándole los ojos con los dedos y mirándolo con insondable delicia. Era enternecedor verlos juntos. Esto sucedía en agosto. Una semana después de que yo me fuera de Santa Bárbara, Tom chocó contra un camión una noche en el camino de Ventura,
y se desprendió la llanta delantera del carro. La chica que iba con él salió en la prensa porque se quebró un brazo. Era una de las mucamas del hotel de Santa Bárbara. En abril del año siguiente, Daisy tuvo a su hijita y se marcharon a Francia por un año. Yo los vi una primavera en Cannes y luego en Deauville. Más tarde, regresaron a Chicago para quedarse del todo. Daisy fue muy popular en Chicago. Andaban con un grupo que vivía a 1000, todos jóvenes, acaudalados, locos, y salió con la reputación absolutamente intacta. Quizá porque no bebe. Así uno puede cuidarse de lo que dice, y además programar cualquier pequeña irregularidad propia en momentos en que los otros están tan ciegos que no ven o no les importa. Es posible que Daisy nunca le hubiera sido infiel a Tom, y sin embargo, hay algo en su voz. En fin, hace como 6 semanas escuchó el nombre de Gatsby por primera vez en años. Fue cuando yo te pregunté si conocías a Gatsby. Cuando te marchaste, Daisy subió a mi cuarto y me dijo, ¿cuál Gatsby? Yo estaba medio dormida, y cuando se lo describí me dijo en la voz más extraña, que debía ser el mismo que había conocido. No fue sino en aquel momento que relacioné a este Gatsby con el oficial de su deportivo blanco. Cuando Jordan Baker terminó de contarme toda esta historia, hacía una hora que habíamos abandonado el Plaza e íbamos en una victoria por el Central Park. El sol se había puesto tras los altos edificios donde viven las estrellas de cine en las calles de la 50 Oeste. «Qué extraña coincidencia», comenté. «No fue ninguna coincidencia», dijo Jordan. «Gatsby compró esa casa solo para tener a Daisy al otro lado de la bahía». En ese momento caí en cuenta que la primera vez que lo vi, no estaba solamente contemplando las estrellas de junio, y cobró vida para mí, expulsado de repente del útero de su esplendor, que antes creyera sin propósito. «Él desea saber», continuó Jordan, «si tú invitarías a Daisy a tu casa una tarde, y entonces lo dejarías pasar». La modestia de su petición me impresionó. Gatsby había esperado 5 años y había adquirido una mansión impresionante, con el único objetivo de poder pasar una tarde al jardín de un extraño. ¿Era necesario que yo conociera todo esto antes de que se atreviera a pedirme un favor tan pequeño? «Siente temor», explicó Jordan. «Ha esperado mucho tiempo. Además pensó que te podías ofender. Como ves, es un tipo correcto». Algo me preocupaba. «¿Por qué no te pidió a ti que arreglaras un encuentro?» «Él quiere que ella conozca su casa, y la tuya queda enseguida». «Oh», exclamé. «Creo que él albergaba una pequeña esperanza de verla venir un día a alguna de sus fiestas», continuó Jordan. «Pero ella nunca lo hizo. Comenzó entonces a preguntarle a la gente de modo informal si la conocían, y yo fui la primera que encontró. Esto sucedió la noche que me mandó llamar en la fiesta, y no te imaginas la manera tan complicada que se ideó para lograrlo. Yo le insinué enseguida un almuerzo en Nueva York, pero él pareció a punto de enloquecer. «No deseo hacer nada mal hecho», decía una y otra vez. «Solo quiero verla en la casa vecina». Cuando le conté que tú eras un amigo muy especial de Tom, quiso abandonar la idea. No sabe mucho de él, aunque dice que ha leído los diarios de Chicago por años, solo por la posibilidad de encontrar en ellos el nombre de Daisy. Ya había oscurecido, y mientras pasábamos bajo un puentecito, puse mi brazo alrededor de los hombros dorados de Jordan. La atraje hacia mí y la invité a cenar. Había dejado de pensar en Daisy y en Gatsby, para hacerlo en esta mujer limpia, dura y limitada, que manejaba un escepticismo universal, y se recostaba con garbo justo entre el círculo de mi brazo. «Y Daisy tiene que tener algo en la vida», susurró Jordan. «¿Ella quiere verlo?», pregunté. «Daisy no sabe nada de esto. Gatsby no desea que lo sepa. Tu trabajo es solo invitarla a tomar el té». Pasamos por la fachada de la calle 59. Un rayo de luz delicada y pálida llenaba de esplendor el parque. A diferencia de Gatsby y de Tom Buchanan, no tenía yo una mujer cuyo rostro, separado del cuerpo, flotara por entre las oscuras cornisas y los avisos enceguecedores. Y entonces la estreché en un abrazo. Su pálida y displicente boca sonrió, y la acerqué aún más, esta vez hacia mi rostro. Cuando regresé a West Egg esa noche, temí que mi casa estuviera en llamas. Eran las 2 de la mañana y todo el ángulo de la península resplandecía de luz, haciendo que los arbustos parecieran irreales. Al voltear por un recodo vi que se trataba de la casa de Gatsby, que tenía encendidas las luces desde la torre hasta el sótano. Pensé que sería otra fiesta, una farra desenfrenada, con toda la casa abierta para la diversión. Pero no había ruido. Tan solo el viento entre los árboles, que se llevaba los cables y hacía que la casa se encendiera y se apagara, como guiñando el ojo en la oscuridad. Cuando el taxi se alejó, vi que Gatsby caminaba hacia mí a través de su patio. «Tu casa se ve como la Exposición Universal», le dije.
¿De veras?, me dijo. He estado inspeccionando algunos de los cuartos. Vámonos para Coney Island, viejo amigo, en mi carro. Está demasiado tarde, le dije. Entonces, ¿qué tal si nos metemos un rato a la piscina? No la he usado en todo el verano. Tengo que acostarme. Bueno, dijo, y esperó mirándome con interés descontrolado. Hablé con la señorita Baker, le dije. Mañana voy a llamar a Daisy para invitarla a tomar el té. Ah, qué bien, dijo como si le tuviera sin cuidado. No quiero causarte molestias. ¿Qué día te conviene más?, le pregunté. ¿Qué día te conviene a ti?, se apresuró a corregirme. No quiero darte problemas. ¿Qué tal pasado mañana? Lo pensó por un instante y entonces dijo turbado. Quiero hacer que corten el césped. Ambos agachamos la cabeza para mirar el césped. Una división tajante donde terminaba el mío poco cuidado y empezaba el suyo oscuro y bien tenido. Y claro, sospeché que el césped que quería hacer cortar era el mío. Hay otra cosita, dijo dudando. ¿Preferirías que lo postergáramos por unos días?, le pregunté. No tiene nada que ver con esto. Luchó buscando cómo empezar. Es que pensé que, mira, viejo amigo, tú no ganas mucho dinero, ¿no es cierto? No mucho. Esto pareció convencerlo, y continuó con mayor confianza. Eso pensé. Si me lo perdonas, pues bien. Yo tengo un negocio secundario, ¿sí me entiendes? Y pensé que si tú no ganabas mucho, tú vender bonos. ¿No es cierto, viejo amigo? Trato de hacerlo. Entonces esto podría interesarte. No te tomaría mucho tiempo, y podrías conseguir una bonita suma. Ahora me doy cuenta de que en otras circunstancias, esta conversación habría podido ser un momento crucial en mi vida. Pero como la oferta fue hecha sin ningún tacto, y como obvia contraprestación al servicio que iba a prestarle, tuve que plantarlo en seco. Tengo el tiempo copado, le dije. Te lo agradezco mucho, pero no puedo con más trabajo. ¿No tendrías nada que ver con Walsheim? Era evidente que aludía a la conexión mencionada al almuerzo, pero le aseguré que no era la razón por la que había declinado su ofrecimiento. Se quedó un momento esperando que yo iniciara la conversación, pero me encontraba demasiado absorto para ponerme a conversar, por lo que finalmente se encaminó a regañadientes a su casa. La velada me había relajado y me encontraba feliz. Creo que ya iba dormido cuando pasé por la entrada de la casa. No sé pues si Gatsby fue o no a Coney Island. Al otro día llamé a Daisy desde la oficina y la invité a tomar el té en mi casa. No traigas a Tom, la previne. ¿Qué dices? Que no traigas a Tom. ¿Quién es Tom?, preguntó con un dejo de inocencia. El día convenido para la reunión amaneció diluviando. A las 11 de la mañana un hombre de impermeable, arrastrando una podadora, tocó a la puerta y dijo que el señor Gatsby lo había enviado a cortar el césped. Recordé que había olvidado decirle a la finlandesa que se presentara esa tarde, y tuve que ir a West Egg para buscarla entre callejones empantanados y para comprar de paso tazas, limones y flores. A la postre las flores resultaron innecesarias, porque a las 2 llegó todo un invernadero de donde Gatsby. Una hora después la puerta del frente se abrió nerviosamente y Gatsby, en un vestido de paño blanco, camisa color plata y corbata dorada, se apresuró a entrar. Estaba pálido y tenía oscuros signos de insomnio. ¿Está todo en orden?, preguntó. El césped se ve bien. ¿Qué césped?, preguntó. El del jardín. Se asomó por la ventana, pero a juzgar por su expresión, creo que no vio nada. Se ve muy bien, anotó vagamente. Uno de los periódicos decía que creían que dejaría de llover hacia las 4. Creo que fue el Journal. ¿Lo tienes todo dispuesto para servir el té? Juntos revisamos los 12 pasteles de limón que habían comprado. ¿Serán suficientes?, pregunté. Claro, están perfectos. Y añadió con voz hueca. Viejo amigo. La lluvia se dio un poco después de las 3:30, dejando una neblina húmeda a través de la cual nadaban ocasionales goticas de rocío. Gatsby miraba con ojos ausentes una copia de la Economía de Clay, sobresaltado por los pasos de la finlandesa que sacudían el piso de la cocina, y mirando de vez en cuando hacia las empañadas ventanas, como si una serie de acontecimientos invisibles pero alarmantes estuvieran sucediendo afuera. Al cabo se levantó y me informó que se marchaba a casa. ¿Y eso por qué? Nadie va a venir a tomar el té, dijo. Está demasiado tarde. Miró su reloj como si tuviera algo urgente que hacer. No puedo esperar todo el día. No seas tonto, le dije. Solo faltan 2 minutos para las 4. Se sentó sintiéndose miserable,
como si yo lo hubiera empujado en el preciso instante en que se oyó el ruido de un motor que daba la vuelta por el camino hacia la casa. Ambos brincamos, y un poco inquieto yo también, salí al prado. Bajo los desnudos árboles de lila, que aún goteaban, un auto grande subía por el sendero.